Hola, bienvenidos a esta clase de parasitología clínica. Hoy vamos a hablar de enfermedad del sueño, que es producida por un tripanosoma, en realidad por distintas especies de tripanosoma, que son Brucei gambiense y Brucei rhodesiense. Los tripanosomas, bueno, son de la familia Trypanosomatidae, al igual que el Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas, pero aquí estas especies producen una patología completamente diferente. Y como decíamos, los representantes son Brucei gambiense y Brucei rhodesiense, agentes etiológicos de la enfermedad del sueño. La enfermedad del sueño se conoce como tripanosomiasis africana. Esto la distingue de la tripanosomiasis americana, que es la enfermedad de Chagas. ¿Cómo cursa esta enfermedad? Bueno, como un padecimiento agudo o crónico y debilitante. Y es justamente debido, como dice este esquema, a una parasitosis. Esa parasitosis está producida, como recién dijimos, por dos especies de tripanosomas. Esos tripanosomas en este caso se multiplican en la sangre y en los ganglios linfáticos y pueden invadir el sistema nervioso. ¿A qué hospedadores afecta la enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana? Bueno, tanto al ser humano como al ganado. Y es transmitida, es también vectorial y es transmitida por una mosca hematófaga conocida como mosca tsetse. Este cuadro es comparativo de estos dos tipos de tripanosomiosis, que son la gambiense y la rhodesiense. La rhodesiense es una parasitosis más grave, más virulenta. El organismo, bueno, ya dijimos que uno es gambiense y por supuesto el otro es rhodesiense. Los vectores siempre es una mosca tsetse, el género suele ser Glossina, y acá para gambiense es del grupo Palpalis y para rhodesiense es del grupo Morsitans. Los reservorios de gambiense somos los humanos, en cambio para rhodesiense también está el ganado y por ejemplo los felinos. Como enfermedad humana, gambiense produce una afección más crónica y más tardía. Rhodesiense es más virulenta. Fíjense que la duración de la enfermedad es completamente distinta. Esto es meses a años y esto es menos de 9 meses. Las linfadenopatías que acompañan son más prominentes en la gambiense, la parasitemia es alta en la rhodesiense, es más baja en la gambiense. Esto ya nos interesa en el momento de hacer el diagnóstico. Bueno, si se puede o no hacer diagnóstico a partir de la inoculación en roedores, bueno, eso es efectivo para rhodesiense. Y por último, si vamos a la epidemiología, vamos a ver ahora en un mapa que se dan en en el este o en el oeste de África, del África subsahariana, si bien hay territorios donde cruzan, ¿no? Donde podemos encontrar las dos. De manera que gambiense está más relacionado a la población rural, aparición de focos periurbanos, ahora también en los últimos años. En cambio, la rhodesiense está más relacionada con turistas, es decir, en parques naturales, áreas salvajes, tours fotográficos, ese tipo de actividad. En este mapa de África vemos justamente que todo lo que sería el oeste es muchísimo más frecuente, es endémica, la gambiense, y en el este la rhodesiense, ¿sí? Sin embargo, por supuesto, como se muestra acá, hay áreas de solapamiento de ambos tripanosomas. Esta es la glossina, la mosca tsetse hematófaga. Fíjense la probóscide, es esto que se ve acá, que parece una varita rígida y por supuesto adaptada a la alimentación de sangre. Respecto a la prevalencia de la tripanosomiasis africana humana, son estas zonas centrales del África subsahariana, las que están marcadas en rojo, las que tienen mayor número de casos. Respecto a las características de la enfermedad, bueno, es endémica en el África, como vimos, subsahariana. Trypanosoma brucei vive en la sangre, en los nódulos linfáticos, en el líquido cefalorraquídeo. No es como Trypanosoma cruzi, que tiene una fase, tiene una etapa de amastigotas en los tejidos, sino que acá va a estar como tripomastigota. Después vamos a ver mejor eso.
Hay dos fases clínicas, una fase 1 y una fase 2. La 1 es de tipo hemolinfática y la 2 es ya afectando el sistema nervioso central, que bueno, es justamente la fase crónica de la enfermedad, ¿no? Que es cuando los tripanosomas afectan el sistema nervioso y se multiplican justamente en los espacios cerebrales. Vemos aquí el ciclo biológico. Lo que tiene que suceder para adquirir tripanosomosis africana es que la mosca tsetse que esté infectada nos pique para alimentarse y inocula las formas infectantes que son los tripomastigotas metacíclicos infectantes. Esto es una forma muy similar a la del Trypanosoma cruzi. ¿Qué es lo que pasa con esas formas metacíclicas? Se transforman en tripomastigotes que, bueno, son llevadas a otros sitios, o sea, vasos, o sea, van por sangre y por linfa a distintos órganos en el sistema circulatorio y linfático. Vamos a observar formas alargadas que se llaman slender, que bajo esas formas el tripanosoma se divide. Fíjense que ocurre división por fisión binaria en la sangre, en la linfa, en el líquido, puede ser en el líquido cefalorraquídeo. Estas formas, después de dividirse, bueno, por supuesto van a estar circulando en sangre, y si una mosca tsetse se alimenta de un humano o un animal que tenga estas formas de tripanosoma, por supuesto se va a infectar. Hay unas formas de tripanosoma que son más redondeadas, que se llaman Stumpy, que bueno, son, no son replicativas, no son formas de división. Las que se dividen son estas que son las elongadas. Bien, una vez que la mosca tsetse está infectada, pasan distintas cosas. Fíjense que esas formas tripomastigotas que se llevó, ¿sí? En el intestino medio, se van a dividir. Se llaman tripomastigotas procíclicas porque, bueno, es el estado replicativo que tienen, ¿no? Pero es una fisión binaria, no se preocupen por eso. La cuestión es que en el intestino medio de la mosca se van a dividir bajo esta forma de tripomastigota, que se va a llamar procíclico. Estas, las células, o sea, los tripanosomas, una vez divididos, lo que van a hacer es transformarse en epimastigotas. Fíjense que esto es un epimastigota. Y luego estas formas epimastigotas van a ir a las glándulas salivales, donde se van a multiplicar. Se multiplican como epimastigotas en las glándulas salivales, ¿sí? Y se van a transformar en tripomastigotas al momento, metacíclicas infectantes, al momento de que la mosca tsetse se alimente, y de esta manera va a inocular el parásito en un hospedador. Fíjense que dentro de la mosca el parásito tiene dos etapas reproductivas. Esta, donde se dividen como tripomastigotas, y esta, donde se dividen como epimastigotas, y en lugares distintos, anatómicamente distintos de la mosca. Los vectores, ya sabemos, son varias especies del género Glossina. Eso ya lo dijimos, está acá aclarado otra vez. Puede ser Morsitans, Palidepis, Palpalis. Esas son las más importantes. En un frotis sanguíneo podemos encontrarnos con esto. Fíjense que son formas alargadas, muy alargaditas, están en división, acá justo están en fisión binaria. Esto no lo vemos nunca en la sangre de un paciente que tenga Trypanosoma cruzi. T. cruzi no se divide en sangre. La forma replicativa de T. cruzi es en tejidos y bajo la forma de mastigota. Otra diferencia importante, bueno, por supuesto, además de la epidemiología, ¿no? Pero supongamos que no sabemos nada de eso, es el cinetoplasto. Es muy delicado, no distorsiona el cuerpo del tripomastigota, muy chiquitito, y bueno, y son formas en general muy alargadas. Van a encontrar también otras más gruesas, como vimos en la descripción del ciclo, pero en general son alargadas. Y bueno, y si vemos esto en división, listo, no hay ninguna duda, porque no se divide, Trypanosoma cruzi no se divide en sangre.
La infección, o sea, esta parasitosis ocurre en 3 fases. Va a producirse, en general, no siempre, un chancro tripanosómico, que es el lugar donde la mosca picó, se va a generar una lesión, una reacción inflamatoria local, que también ahí hay multiplicación local del parásito. Es decir, de esa lesión vamos a poder, por ejemplo, hacer un aspirado, un raspado y obtener y ver el parásito. Después está el estadio hemolinfático, como vimos recién en el ciclo biológico. Ahí ocurre fiebre, linfadenopatía, puede haber reacciones de tipo alérgicos con pruritos. Y luego la etapa meningoencefálica, porque ahí ya ocurre invasión del sistema nervioso central. Y bueno, y eso sí es con toda sintomatología meningia. Dolor de cabeza, somnolencia, no poder estar despierto durante el día, se hace un cambio del ritmo circadiano. Puede haber psicosis, un comportamiento anormal, pérdida de la conciencia, muchos entran en estado de coma. El curso de la infección, es cómo ocurre esto, es mucho más agudo, mucho más rápidamente con Rhodesiense que con Gambiense. Con Gambiense ya habíamos visto en el cuadro, donde estuvimos comparando, que Gambiense era más crónico y Rhodesiense tiene una evolución mucho más aguda y es bastante más grave. Bueno, en esta lista están más o menos los síntomas generales. Se llama enfermedad del sueño, tiene que ver con muchos síntomas neurológicos y son los que están citados ahí, además de otros como ya sabemos, es un parásito también hemolinfático, así que hay compromiso ganglionar, nódulos, vimos también que puede haber un chancro en el lugar de la picadura, y bueno, y todo lo demás se relaciona mucho con sintomatología de tipo neurológico. Les muestro en esta fotografía tipos de chancros posibles. Generalmente se forman dentro de la primera semana post picadura, 2-3 días, a veces un poco más, y la aparición de este chancro es más común en la rhodesiense, en tripanosomiosis rhodesiense, pero no quiere decir que no pueda aparecer en la gambiense, es simplemente que más frecuentemente se desarrolla en rhodesiense. Aquí les muestro otro, un chancro tripanosómico. Dice acá que es una reacción típica de la piel 2 semanas después. Esta lesión tiene 2 semanas de evolución. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Fíjense que el diagnóstico de certeza se puede hacer por la visualización del parásito mediante técnicas parasitológicas. ¿Cuál puede ser la localización? Este esquema está muy bien hecho, o sea, es justamente muy gráfico. Puede ser en el chancro, en ganglios linfáticos, en la sangre, en líquido cefalorraquídeo, en médula ósea. ¿Sí? ¿Cómo vamos a obtener la muestra? Bueno, en el chancro en general se hace presión. Es como tratar de sacar, que salga contenido líquido que está en esa lesión, y eso es lo que se mira. En los ganglios linfáticos se puede hacer aspiración, bueno, sangre por supuesto se puede hacer frotis, métodos de concentración. El líquido cefalorraquídeo, como todos los líquidos, se centrifugan. Y bueno, por supuesto para médula ósea hay que punzar, se hace punción de médula ósea, que generalmente es external o ilíaca. Y bueno, ¿qué vamos a aplicar como técnicas? Bueno, podemos mirar en fresco a ver si vemos a los tripanosomas moverse, podemos hacer cultivos, distintas técnicas de cultivo, y también, por supuesto, como vimos, por ejemplo, en frotis de sangre, hacer tinción con giemsa y ver las morfologías típicas de los tripomastigotas. También, por supuesto, este diagnóstico, como dice acá, también se puede hacer en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Sobre todo cuando ya hay sintomatología, ¿cierto? Nerviosa, y entonces se sospecha más. Y otra cosa que se puede hacer para el diagnóstico es la búsqueda de antígenos y la búsqueda de anticuerpos mediante técnicas serológicas. Les muestro aquí algunos tripanosomas brucei. Se ven muy, muy lindos, bien coloreados, y se está destacando el núcleo. El núcleo es como todo tripomastigota con un núcleo central, pero la gran diferencia acá es que el kinetoplasto es muy puntiforme, es decir, es muy chiquito, no deforma el extremo posterior del tripanosoma. Acá están en división.
Y bueno, y no tienen, o sea, se parecen más al Trypanosoma rangeli, ¿sí? Que al Trypanosoma cruzi. Pero el Trypanosoma rangeli, si se acuerdan, tenía un extremo posterior que era muy, muy aguzado, que se decía como en pico de colibrí, que este no lo tiene, ¿eh? No tiene esa punta tan fina como rangeli. Bueno, y finalmente acá tenemos un paralelo, donde se ve claramente lo que les estaba contando. El tamaño de ese cinetoplasto, fíjense que acá es puntiforme y acá es muchísimo más grosero e incluso deforma o es más grande, casi que el extremo posterior del parásito. Hay una prueba que se suele aplicar, que es una tarjeta que se llama CAT, que bueno, se basa en la detección de anticuerpos a través de una aglutinación. Entonces, bueno, acá hay un control positivo, como se ve, y un control negativo. Y acá el 6 corresponde a líquido cefalorraquídeo, si no digo mal, y el 8 corresponde a suero. Esta reacción es bastante más débil que en suero, pero se consideran positivas. Tiene una sensibilidad casi, o sea, bastante buena. Digamos que en promedio se podría decir que es mayor al 90%, y sirve para gambiense. No da buenos resultados con rodesiense. Respecto al tratamiento, lo que les quiero contar, no vamos a aprendernos estos principios activos, pero sí, fíjense que hay un tratamiento para la primera etapa de la infección y un tratamiento para la segunda etapa, ¿sí? Y otra cosa, un concepto importante, es que sin tratamiento es muy grave, de manera que hacer el diagnóstico es sumamente importante y ahí el laboratorio tiene un rol fundamental. No hay vacunas para la tripanosomosis africana y bueno, una forma de cuidarse es por supuesto evitar que nos piquen las moscas tsetse, es decir, todo lo que tiene que ver con protección para la picadura de distintos insectos, entre ellos por supuesto de las moscas hematófagas. Ropas que cubran bien las mangas, o sea, las piernas, usar repelentes, tener más cuidado al atardecer, dormir en camas que tengan tules, es decir, o telas impregnadas con insecticidas, es decir, todo lo que es posible hacer para evitar ser picado por insectos. Nos vamos con esta pintura, esta representación de la mosca tsetse, hecha por Néstor Fabre-Mosier, un artista argentino que, bueno, dedicó gran parte de sus trabajos a pintar temas relacionados con esta patología, con la enfermedad del sueño, y, bueno, también con Chagas. Es decir, bueno, él mezcló arte y ciencia y lo puso frente a nuestros ojos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase.